Muchachos, les propongo dar vuelta a la página porque ya está en comunicación telefónica Carlos Achetoni, que es el presidente de Federación Agraria Argentina, que gentilmente nos ha atendido en esta mañana. Carlos, muy buenos días. Desde La Matera, aquí en Gualeguaychú, lo estamos molestando. Mi nombre es Andrés Yottauer. Tenga usted buen día. ¿Cómo está? Buen día, Andrés. Buen día a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Buenos días. muchas gracias por atendernos. Bueno, una situación bastante compleja que está viviendo hoy por hoy el sector agropecuario con lo que es el aumento en retenciones a harinas y aceite de soja que, bueno, impacta directamente en el precio del productor. ¿Cuál es su balance al respecto de esto? Sí, mientras estaba el diferencial, obviamente que nosotros lo pagábamos. Al cambiar el diferencial de los subproductos de soja para la molinería de trigo, eh, nosotros teníamos la sospecha clara de que, en definitiva, todo el costo que tenían ya asumido la industria del aceite y de la harina de soja, nos lo iban a trasladar y bueno, en los precios se está reflejando, se está impactando de que ha habido una reducción que obedece a esa cobertura, porque además también siempre estaba el interrogante de qué iba a pasar con el fideicomiso del aceite, que al sacarle el diferencial de donde salía, obviamente que iba a tener que ser una carga más para el productor, y de hecho en la práctica se está reflejando y lamentablemente vamos en un contrasentido, siempre un poco más de presión hacia el sector productivo tratando de monigerar los precios finales como si fuéramos la fuente inagotable de recursos y que fuéramos el origen de la inflación. Y la verdad es que la componente que tiene en el precio final es escaso del producto primario y no forma el precio. ¿Y por qué cree que digamos, el discurso vaya hacia el productor? Creo que es un discurso como para formar una tendencia en la opinión pública y seguir recaudando de donde les es más fácil, porque van directamente sobre la afectación de recursos en dólares, y que es más fácil que buscar los verdaderos factores que determinan la inflación, porque en la inflación hay más culpables dentro de la política de Estado que dentro de la política privada, y por eso siempre es más fácil encontrar el culpable en nosotros. Seguro. Carlos, estuvieron reunidos los integrantes de la Comisión de Enlace Agropecuaria esta semana con legisladores. ¿Qué pudieron dialogar allí con el tema retenciones? Bueno, hablamos lo mismo que habíamos hablado la semana anterior con los diputados, esta semana con senadores de Cambiemos, y la verdad es que el planteo fue el de siempre y surgieron, que es lo que a uno lo alienta a seguir trabajando en el Congreso, surgieron no solo el factor de los derechos de exportación, sino una gran cantidad de problemáticas que tienen las economías regionales. Y hay tanto integrante federal de las distintas provincias, de las distintas producciones, y que lo ven a diario y de cerca las problemáticas que están en cada provincia y que hacen, en algunos casos, de las provincias más centrales de Pampa Húmeda, que la afectación más compleja es este caso de los derechos de exportación, pero en las economías regionales tienen más puntualidades y hacen quizás no tanto a la caja de recaudación, sino a la generación de empleo, que es uno de los factores determinantes que obliga en estos momentos con este esquema de asistencia indefinida a un Estado recaudador con una voracidad que lo que en definitiva termina es complicando o dejando sin rentabilidad al sector productivo, dejando fuera de la cancha al pequeño productor, que es el que más afectado por la falta de escala se ve, y desintegrando a la producción.
rentabilidad, no va a seguir produciendo para fundirse, entonces deja de producir, y eso es un contrasentido de lo que realmente hay que hacer. Carlos, Rubén Escubi lo saluda, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Rubén? Pero muy bien. Carlos, usted es presidente de una entidad que agrupa a miles de productores en muchas provincias de la República Argentina que están pasando por situaciones complicadas, que cada vez es como que se están molestando más por las medidas que está tomando el gobierno nacional. ¿Qué es lo que le transmiten a través de los dirigentes que están, que viven en las distintas provincias, como en el caso de Entre Ríos, Santa Fe? ¿Qué situaciones están viviendo y qué es lo que esperan de parte de ustedes como autoridad de Federación Agraria? Bueno, lo que están viviendo puntualmente este último año ha sido una mala campaña, o sea, muy dispar los rindes. En algunos han salvado los costos, en otros han tenido una cosecha normal y en otros prácticamente han perdido todo, con lo cual no saben cómo van a salir de esa situación y ven que cada día hay más presión. Se van mirando precios que por ahí el productor lamentablemente no los capta, porque el trigo, hay productores que sí tenían en su poder todavía algo de producción, pero la gran mayoría, por lo menos del que representamos, ya lo había vendido al precio de antes de la guerra, es decir, no captó esos precios en alza que hubo, y con lo cual lo que sí sabemos que va a tener que hacer es enfrentar los costos encarecidos producto de la guerra, y con una mala campaña de gruesa o una campaña bastante austera, con lo cual se complejiza todo. Está molesto, tenemos el problema del gasoil, que hay problemas de abastecimiento, y todo este tipo de incertidumbre hace que el productor esté bastante nervioso. Podríamos estar mucho mejor si estuviéramos viendo como una oportunidad los precios que se están dando internacionales y proyectándonos para que el productor siembre más trigo, que es a contracampaña, que no es una disputa, digamos, entre maíz y soja o girasol en una misma temporada, que es en el caso de verano. Esta es la contraestación y podría haber un incentivo mucho mayor, y el productor está viendo que cada día lo están mirando para que pase a la fila de los aportantes y no a la de los estímulos, a lo de que produzca más. Y la verdad que no tenemos un seguro multirriesgo, no hay un fondo de emergencia que realmente justifique que el productor se sienta acompañado, y eso realmente en cada asamblea aflora. Tenemos una dualidad cambiaria que hace que miremos a los uruguayos, paraguayos, bolivianos, brasileros con un sistema de producción que ellos mismos no se pueden explicar cómo hacemos nosotros para tener retenciones, dualidad cambiaria, una inflación bastante galopante, porque la inflación no golpea nada más que al sector consumidor, también a nosotros nos golpea, y de manera mucho más firme, porque los insumos se van mucho más arriba de lo que es la inflación interna. Entonces, todo ese combo hace que los productores estén muy nerviosos. Nosotros estamos gestionando todo lo que podemos, pero vemos que hay situaciones que quizás desemboquen en movilizaciones o en acciones gremiales que reflejen el estado de situación real hacia un gobierno que lamentablemente todavía no acusa fielmente la situación que hay. Seguro. Carlos, ¿qué es lo que más preocupa al productor, la situación o la incertidumbre? No, creo que la incertidumbre es un tema mayor, y eso genera falta de confianza, y la falta de confianza genera o es uno de los factores fundamentales en la inflación. Entonces, cuando ya tenemos nosotros un problema endémico y se suman situaciones
situaciones internacionales tan complejas como este caso de la guerra, en donde cuando tenemos ordenado una certidumbre, un objetivo claro a perseguir, es mucho más fácil que cuando estamos totalmente desordenados. Cualquier desorden internacional nos suma problemas en vez de sumarnos posibilidades de insertarnos como grandes productores de abastecimiento en los mercados que no van a estar abastecidos y que van a demandar productos que nosotros producimos, y que si estuviéramos con esa certidumbre estaríamos haciendo todo lo que hay que hacer para abastecer el mercado interno y para abarcar más mercados internacionalmente. Carlos, y digamos, esa incertidumbre que usted habla, que tienen los productores, que usted lo percibe, ¿puede devenir en más movilizaciones, en reclamo? Porque se está hablando que en abril, digamos, los productores tienen la intención de ir a Capital Federal para reclamarle al gobierno, para manifestarse sobre esta situación. Sí, es muy probable. Nosotros no lo descartamos, tampoco vemos el clima de protesta totalmente elevado, pero sí vemos que hay malestar y que es muy probable de que desemboque en esa movilización, en esa expresión, porque realmente ya, como lo decía, hay aspectos que generan esa incertidumbre, la falta de insumos, la falta de repuestos, y todo eso va poniendo un granito más en todo el malestar que tienen. Y la verdad que si no encontramos una canalización, una comprensión de parte del gobierno y una viabilidad en el Congreso que realmente haga calmar el ánimo de los productores, y seguramente vamos a desembocar en alguna expresión que es totalmente democrática y que lo que queremos es reflejar la real situación que está pasando los productores y que reaccione el gobierno, obviamente. Seguro. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, que tenga una buena jornada. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta cualquier Hasta momento. luego, Carlos. Dialogábamos con Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, bueno, dándonos cuál es el panorama que viven los federados, como se dice en este caso, que son una de las entidades que nuclea a pequeños productores. Históricamente fue así, contratistas rurales y demás.